El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, comenzamos hoy con esta Eucaristía, la novena de preparación a la solemnidad de Pentecostés. Hoy a la tarde comenzamos dando una pequeña meditación que tal vez alguno de ustedes ha podido estar. Y ahora en esta Eucaristía vamos a servirnos de la palabra que la liturgia nos da para poder ir disponiendo nuestro corazón a eso que Dios quiere darnos. A la medida de la disposición de nuestro corazón podremos acoger lo que Dios tiene para darnos. Y tomando los textos que acabamos de escuchar, este Evangelio en el que Jesús les dice: ustedes ahora están tristes, pero tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Vamos a tratar de meditar en eso hoy. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría. Y esa alegría que tiene que ver no con la fiesta que hacen los hombres en el mundo, sino con una alegría que es fruto del triunfo del amor en el corazón del pecador. La alegría parece una contradicción. Aprende a estar unida a la tristeza. Y ya vamos a ver qué quiere decir eso. La alegría que nos trae el Señor es el triunfo de su gracia y de su amor en nuestra miseria y en nuestra pequeñez. Tomando este Evangelio, vamos a tratar de recordarnos aquella bienaventuranza de Jesús. Si ustedes tienen la Biblia a mano, busquen el Evangelio de hoy. Juan 16, del 20 al 23. Ese es el Evangelio de hoy. Juan 16, del 20 al 23. Tomar apuntes si esto les sirve para orar después. En Mateo 5, versículo 4, dice Jesús: felices los que lloran, felices los afligidos, porque serán consolados. Parece Jesús predicar en contra del hombre. ¿Cómo es que serán felices los tristes? ¿Cómo es que serán felices los que lloran? Parece que Jesús no quería ganar mucha popularidad entre su gente. ¿Cómo es que va a llamar felices a los pobres, a los que lloran? Y sin embargo, esta felicidad que anuncia Jesús para los que lloran encuentra en este Evangelio de Juan como una luz aún más clara. La alegría la da el Señor. ¿Por qué? Porque premia a aquellos que lloran su pecado y el de sus hermanos. Hay una tristeza que es fruto del amor. Es fruto del arrepentimiento y del dolor por el pecado. Felices ustedes si lloran por sus pecados. Felices ustedes si lloran, si se entristecen por el pecado de sus hermanos. Y no les es indiferente. En la segunda carta a los Corintios, Pablo
En el capítulo 7, versículos del 8 al 10, tomando a este Pablo que hoy justamente es en esta comunidad de Corinto, donde Pablo tiene esta experiencia, donde Dios le dice: Pablo, en esta ciudad hay muchas ovejas que me pertenecen, le dice el Señor, un pueblo numeroso que me está reservado. Dios le dice así a Pablo: Pablo, en este pueblo, y va a quedar de hecho en esa ciudad más de un año predicando. A esa comunidad después Pablo le va a escribir una carta cuando los tiene que corregir. Y al corregirlo ellos se entristecen. ¿Por qué? Porque Pablo les hace saber su pecado, el pecado de ellos. Y Pablo escribe una segunda carta y les dice: me alegro por la tristeza de ustedes, porque se entristecen y se afligen por el pecado. ¿No es la tristeza esa que tiene el hombre del mundo? La tristeza que le brota de no poder obtener lo que quiere aquí, de los placeres no satisfechos, de las glorias no reconocidas en su vida. Felices los que lloran, dice Jesús. Y Pablo dice: me alegro porque ustedes lloran por su pecado. No es que se lamentan, lloran, se duelen, se afligen, dejan que su corazón se quiebre. Y entonces, detrás de esto, escuchamos otra palabra de Jesús. Si quieren, para que también tomen nota. En el capítulo 12 de San Lucas, versículos 31 y 32, dice Jesús: busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre les quiere dar el reino. Porque no serán muchos los que lloren sus pecados, no serán muchos los que lloren por el pecado de los demás. Y Jesús lo anuncia: felices los que lloran su pecado y el del otro. Aquellos que en verdad comprenden que el pecado es una ofensa al amor de Dios. El Espíritu Santo es el que suscita el llanto del arrepentimiento, el llanto de la compunción, el llanto de la contrición. Y entonces Jesús a ese pequeño rebaño le dice: no temas, busca el reino de Dios y su justicia. Y no temas porque mi Padre quiere darte el reino. El Espíritu Santo conduce al corazón de aquel que se deja llevar por él a la contrición de su corazón, al llanto por su pecado. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando de pronto lo mira a Jesús después de haberlo negado, ¿qué hizo Pedro? Se entristeció, pero dichosa tristeza de Pedro, que quebrantó su corazón y le hizo renacer a una alegría que después va a ser indecible, porque después Pedro va a estar dispuesto a morir por Cristo. Y aquí, tomando la figura de Pablo, que hoy está en la primera lectura, Pablo va a decir, y tomando la imagen que usa Jesús también en el Evangelio: yo sufro como dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Eso lo dice en Gálatas 4:19. Y en Colosenses 1, del 24 al 28, Pablo va a decir: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Padezco por ustedes para que ustedes puedan parecerse a Cristo. Padezco yo para que ustedes se parezcan a Cristo, para que se conviertan. Estoy dispuesto a padecer lo que sea necesario por ustedes. ¿Por qué decimos todo esto, queridos hermanos? Hoy Jesús nos dice: miren, ustedes tendrán una tristeza porque yo me voy, porque tendrán que padecer por mi nombre, pero les daré una alegría que nadie les podrá quitar, la alegría del reino. Pequeño rebaño, no temas. Y eso ha de escucharlo nuestra comunidad, hemos de escucharlo nosotros: no temas, si por mí debes sufrir. Si debes llorar tu pecado, llora tu pecado. Que se quebrante tu corazón, que el Espíritu te convierta en verdad en un frasco que exhale el perfume de la alegría. No de la alegría de aquel que no ha pecado, sino la alegría de aquel que, habiendo pecado, encontró la misericordia de Dios y Dios lo restauró. Nuestra comunidad
debe aprender a hacer esta experiencia. No somos los mejores, pero somos los que Dios ama. Nuestra historia está marcada por el pecado, pero el pecado nos permite ver que nuestra historia está sostenida por la misericordia de Dios. Pablo, cuando es llamado, allí en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 y 16, cuando Pablo es llamado por Dios y es llevado allí a Damasco, y Ananías tiene que ir a imponerle las manos, le dice Dios a Ananías: a este me lo he reservado yo, a Pablo, ¿no? Dios dice: a Pablo me lo he reservado, y yo le haré saber cuánto tendrá que sufrir por mí. Y Pablo va a asumir eso. Sufro como dolores de parto. Me alegro por la tristeza de ustedes, porque se entristecen de sus pecados y vuelven a Dios. Queridos hermanos, cuando hoy recemos este Evangelio, Jesús dice: ustedes se entristecerán, pero ustedes tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Bienaventurados los que lloran sus pecados y los pecados de los demás. Bienaventurados aquellos a quienes el Espíritu Santo les colma de su alegría. En Gálatas 5:22 aparece ese fruto del Espíritu Santo, que es la alegría. Y esa es la alegría que hoy queremos que el Espíritu empiece a encender en nuestros corazones. Esa alegría que brota de la conciencia de que nuestro pecado no es más grande que la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo viene a volcar en nosotros ese aceite del buen samaritano que quiere curarnos. Y empecemos a mostrarle a Dios nuestras heridas, esas de las que Él quiere servirse para mostrar su misericordia. Y en este primer día de la novena, quiero que pidamos juntos, además de la alegría, que el Espíritu venza la tristeza en nosotros, la tristeza que brota de la ira, cuando juzgamos con dureza a nuestros hermanos, cuando no sabemos perdonar, cuando habiéndonos peleado con alguien nos alejamos y no somos capaces de volver a enfrentar esa situación. Esas tristezas que han sido provocadas en nuestra comunidad, en nuestra historia como parroquia, por los enfrentamientos, por las discordias, por las malas lenguas, las murmuraciones. Esa ira que hizo que nos alejáramos de la parroquia, de la comunidad. ¿Por qué? Porque no quiero encontrarme con tal o cual, porque me molesta tal o cual, porque no puedo hablar con él. Esa ira es la que genera esa tristeza en mi corazón. Esa no es de Dios. Que en esta novena, que en este Pentecostés, esas tristezas sean curadas. Nos las convierta el Señor. Esas tristezas que brotan del pecado, no de la gracia que el pecado me hizo conocer. El pecado que yo persisto, eso es la ira. Sigo enojado con mi hermano y alimento esa tristeza. O la tristeza que provoca los placeres del mundo que no puedo procurarme. Esa no es la tristeza de Dios. Es la tristeza del llanto por nuestro pecado y el de los demás, que por caridad también hemos de llorar y reparar, para que el Espíritu nos haga renacer como a Pedro. Y como Pablo, estar dispuestos también a padecer lo que hemos de padecer por vivir en esta alegría, la de confesar nuestro pecado y convertirnos a Dios. Pero vamos a pedir el don de la sabiduría, que nos hace gustar las cosas de Dios, que no estemos tan embotados en las cosas de este mundo, que no saboreemos en el día a día las oportunidades que Dios me da para que yo lo confiese como mi Padre y Señor. Vamos a hacer esta pequeña oración con la que terminamos esta predicación. Y esta oración la hacemos con la Virgen, sede de la sabiduría, porque la sabiduría es Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y Dios escondió en María la sabiduría cuando el Espíritu Santo fecundó su vientre, pero antes fecundó su corazón. Que el Espíritu Santo, como en María, fecunde nuestro corazón con la sabiduría divina. Nos haga orar con devoción, volver a la lectura de la palabra de Dios con atención, a leer textos, vidas de santos, textos que nos hagan encender en deseos de las cosas del cielo. Con María rezamos:
Ven Espíritu Santo y concédenos el don de la sabiduría, que, dándonos a conocer la verdadera dicha, nos separe de las cosas del mundo y nos haga gustar y amar los bienes celestiales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.